Buenas noches. Buenas noches, doctor Aguirre. Buenas noches. Buenas noches. Querido maestro, fui su alumno en la maestría de procesal en la Católica. Tengo el gusto de presentarlo el día de hoy en calidad de director, miembro de este directorio y en representación del presidente, el abogado Fabián Llanes. El primer día de este seminario, muy interesante, y me voy a permitir, para conocimiento del público que está presente aquí en el auditorio del Colegio de Abogados y aquellos que nos siguen por medio de Zoom, voy a hacer un extracto de la amplia hoja de vida que tiene el doctor Javier Aguirre Valdés. El doctor Aguirre Valdés es doctor en jurisprudencia, magíster en Derecho Procesal, tiene un diplomado en argumentación jurídica, es especialista en Derecho Empresarial, socio de la firma Zavala Egas Abogados, presidente del Tribunal de Apelaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es árbitro del Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, fue juez elegible de la Corte Constitucional del Ecuador, profesor de Derecho Procesal de pregrado y maestría en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y en la Universidad de Cotec, y miembro del Instituto Colombo Ecuatoriano de Derecho Procesal. Le agradecemos muchísimo, doctor, que en esta ocasión nos acompañe en este primer día de seminario organizado por el Colegio de Abogados en materia procesal. Le doy la palabra, dejo en sus manos el desarrollo de su intervención y le doy la bienvenida una vez más en nombre del Colegio de Abogados. Muchísimas gracias, buenas noches. Bien, muchísimas gracias. Sí, no sé si se me ve y se me escucha. Sí, doctor. Bien. En primer lugar, le quiero agradecer enormemente al Colegio de Abogados y a su directiva por esta invitación. En segundo lugar, quiero pedirles las más sentidas disculpas a las personas que acudieron personalmente. Mi intención era estar ahí personalmente. Me he sentido un poco mal desde el día de ayer, y como ahora no se sabe si lo que se tiene es o no es este nuevo virus, por cuidado propio y de los asistentes, creo que fue lo más prudente, pero sí quiero pues pedirles mil disculpas por no estar ahí personalmente como hubiera sido mi intención. Bien, para este seminario se ha escogido una charla de un tema que no es fácil, yo lo reconozco, no es fácil, porque es un poco extenso y requiere de meterse un poco en determinados temas algo técnicos, pero mi intención es que para quienes no han tenido la oportunidad todavía de leer la sentencia y de tener estos parámetros, dejar más o menos esbozado el camino para que se pueda hacer una lectura o una investigación más a fondo. Y para quienes ya la conocen, pues es una buena oportunidad para poder discutir sus alcances. El tema de referencia, ¿no?, es el cambio que adopta la Corte Constitucional en la forma de analizar las sentencias de casación ante una interposición de una acción extraordinaria de protección. Esta sentencia que contiene este largo razonamiento y un cambio, un giro completo de posición de la Corte, se da por una demanda que se inicia en el 2013 por un señor Rafael García contra una empresa naviera. Es indiferente el nombre. Esta demanda laboral contra la empresa naviera y otras personas más originan un caso, que es el caso 1058-17 EP,
y da como resultado la sentencia número 1158-17-EP21. 1158-17-EP21, que es la sentencia que contiene este cambio de paradigma, por decirlo de alguna manera. Es decir, tomando en cuenta un caso concreto, un caso particular, la Corte decidió aprovechar este caso para de una vez hacer o dejar por sentado que cambiaban, se alejaban de un criterio valorativo utilizado por mucho tiempo para comenzar uno nuevo, que si bien no comienza con este fallo, ya venía comenzando desde que la Corte asumió, esta nueva Corte asumió, ya lo ponen como los nuevos principios a seguir. Primeramente, entonces, la Corte sostiene que no hay que olvidar que la motivación de las sentencias es un acto de autoridad pública. Es la expresión, ya sea oral o escrita, del razonamiento con el que la autoridad busca justificar el acto. Las partes generalmente fundamentamos, los jueces motivan. La Constitución tiene un concepto de motivación. Dice en su artículo 76 que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas. Nos vamos al numeral 7 y al literal L. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos y las servidoras y servidores serán responsables o sancionados. Bien. Este es un concepto que incluso ha sido más elaborado todavía, si usted se va al artículo 89 del COGEP. Hay una definición de motivación aún más estricta que la constitucional. Y el deseo del legislador, del constituyente en su momento y del legislador en su otro momento, ha sido no dejarle muchas puertas de escape al juez para que cumpla con esta importantísima y sustancial obligación. Sin embargo, siempre se pueden dar distorsiones, ¿no es verdad? ¿Qué venía señalando tradicionalmente la Corte Constitucional? Que los órganos del poder público tienen el deber de desarrollar la mejor argumentación posible en apoyo de sus decisiones. Y que derivado de eso, ¿no verá? Todo acto del poder público debe contar con una motivación correcta en el sentido de que toda decisión debe basarse en dos fundamentales aspectos. Una fundamentación normativa correcta, entendida como la mejor argumentación posible conforme a derecho, fundamentación normativa, y la fundamentación fáctica o de hecho, ¿no verdad? Entendida como la mejor argumentación posible conforme a los hechos. La correcta motivación es un ideal inherente al Estado, indiscutiblemente, y sobre todo al Estado constitucional. ¿Qué se persigue a través de ella? La realización de la justicia a través del derecho, que es las primeras clases que nos dieron en la universidad. Eso es el vehículo por el cual llegamos a la justicia, ¿no verdad? El derecho. Que tiene que ser promovido como un pilar de la cultura jurídica y por la sociedad en su conjunto. Estos son principios que no vamos a dudar ni vamos a cambiar. Esto trae que el ordenamiento jurídico establezca
consecuencias, varias consecuencias, si una motivación no es correcta o no está conforme a derecho, ya sea en la interpretación o la aplicación de normas jurídicas, ya sea en los casos de errores en la valoración de la prueba, etcétera, etcétera, puesto que esto afecta la validez de las resoluciones de la autoridad pública, que tienen que ser corregidas o al menos dejadas sin efecto por los órganos competentes. ¿Cómo lo hacemos? A través de los medios de impugnación que se nos otorgan. Llámense recursos administrativos, llámense acciones contenciosas administrativas, llámense recursos de apelación, llámense recursos de casación, llámense acciones de garantía constitucionales, jurisdiccionales, etc. Inclusive algunos de estos actos, estas incorrecciones de los jueces, pueden traer responsabilidades civiles, administrativas o hasta penales, dependiendo del caso. Quisiera preguntar si hasta ahí se me está escuchando, ¿sí? Sí, muy bien. Sí, doctor, se lo escucho. Gracias. Fuerte y claro. Por si acaso no estuviera hablando solo por ahí. Bueno, No, doctor, bueno, se lo escucho entonces, bien. Fuerte y claro, gracias. fuerte y claro. Muy amables, doctores, muy amables. Ahora, la garantía de la motivación por sí sola no asegura a las personas que las decisiones de las autoridades públicas cuenten con una motivación correcta conforme al derecho o conforme también a los hechos, sino que tengan una motivación suficiente. Y aquí viene una primera idea básica que va a ser reiterativa en la Corte Constitucional actual. La diferencia entre lo que es una motivación correcta y una motivación suficiente, porque la Corte se va a alinear con esta segunda tesis, con la motivación suficiente. Es decir, ¿qué es una motivación suficiente? Que reúna determinados elementos argumentativos mínimos, ¿no verdad? Y que aunque no se garantiza que la motivación necesariamente sea correcta conforme a derecho, ¿no verdad?, permite que exista una decisión que se vaya adaptando al ordenamiento jurídico en su conjunto. Con estos antecedentes, la Corte entra ya a meterse de plano en lo que se llama el famoso test de motivación. Como ustedes saben, el test de motivación era el parámetro que siguió durante muchos años la Corte Constitucional para poder encontrar si habían o no habían vicios. Esto se inició el 21 de junio del 2012 mediante la sentencia 227-12 septiembre SEP-CC. Desde allí, la Corte Constitucional acuñó lo que le dio por llamar test de motivación. Es decir, un procedimiento ideado para establecer si en un caso concreto se había vulnerado o no la garantía de la motivación. No hay no hay muchos vestigios, si cabe la palabra, de que esto haya sido tomado de algún otro ordenamiento, ¿no? O no al menos de una manera exacta. Parecería que fue un sistema un poco adaptado, ¿no? Obviamente basado en elementos ya preexistentes. ¿Y cómo se llegaba a la conclusión de que el test de motivación o cómo se lo aplicaba en la práctica? Habían tres parámetros: la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad. Razonabilidad, lógica y comprensibilidad. Si se incumplía uno de los tres, entonces se había transgredido la garantía de la motivación. La Corte analiza que este uso del test de motivación fue profuso, fue amplio. La estadística dice que desde el año 2008 hasta junio del 2019
aproximadamente el 50% de las acciones extraordinarias de protección versó sobre la vulneración de la garantía de la motivación. Y de este 50%, el 91% fue resuelto mediante la aplicación del test de motivación. La Corte deja constancia que a partir de su actuación en febrero del 2019 se dejó de aplicar este test. Y empiezan a analizarse estos tres factores: razonabilidad, lógica y comprensibilidad. Se empiezan a analizar estos tres elementos para ver por qué, sí o no, estaban adecuadamente utilizados. Comienzan con el parámetro de la razonabilidad y dicen que, aunque con variaciones en sus alcances, ¿no? Pues ahí hay sentencias que le daban un alcance mayor, otro menor, pero amalgamándolas, ¿no? Se entendió como la correcta utilización de reglas y principios constitucionales al momento de ofrecer las razones para la decisión. O dicho de otra manera, utilizada como un juicio de adecuación de la resolución judicial respecto de los principios y las normas consagrados por el ordenamiento jurídico. Obviamente, de modo particular, aquellos contenidos en la Constitución de la República. ¿Cuál era la finalidad? Era que se muestre que el criterio del juzgador se fundamenta en normas e interpretaciones que guardan conformidad con la norma suprema y con los demás cuerpos legales, y no en aspectos que colisionen de alguna manera con las fuentes del derecho. De tal manera que se garantizaba la supremacía constitucional y la vigencia del ordenamiento jurídico. Para decirlo de otro modo, con otras palabras, la razonabilidad significa, de modo básico, central, que toda motivación debe ser correcta conforme al derecho, y que se transgrede cuando el juez no ofrece una fundamentación normativa correcta, como interpreta y aplica de modo erróneo la Constitución o la ley o cualquier otra fuente del derecho. La Corte sostiene que esto desborda lo que estrictamente requiere una garantía de motivación, es decir, que sea suficiente. Por eso les dije desde un principio que este paralelo entre lo correcto y lo suficiente era una de las primeras ideas en donde la Corte iba a ser muy insistente, ¿no? ¿Verdad? Ellos dicen, no es necesario que sea correcta, basta que sea suficiente. ¿Por qué? Porque entonces toda incorrección en la interpretación y aplicación de un derecho o garantía fundamental conlleva el incumplimiento de la razonabilidad, y entonces se violentaba la motivación. Y entonces la motivación terminaba virtualmente abarcando la totalidad de los derechos y las garantías constitucionales, y se lo consideraba una exageración o una distorsión de la manera en que se la venía aplicando. Además, un factor adicional, dice la Corte, si yo tomo el parámetro de razonabilidad, que también tiene que ver con la inobservancia de disposiciones de rango legal, hasta de la ley, no solamente la Constitución, entonces se puede alegar vulneración de la garantía de motivación en base a la violación de cualquier disposición legal, y eso desvirtúa el ámbito de la justicia constitucional, mucho más en acciones extraordinarias de protección. Entonces la Corte termina siendo un nuevo tribunal de casación, y eso es lo que se quiere impedir. Dice la Corte entonces que el parámetro de la razonabilidad no tiene en cuenta la fundamentación fáctica, la de hecho, sino a la fundamentación normativa, lo que es una deficiencia cuando se le aplica para evaluar, por ejemplo, sentencias de instancia. Entonces, la primera crítica que tiene la Corte a la razonabilidad es que nos lleva
a un campo de análisis normativo, inclusive inferior, con la estricteza de lo correcto sobre lo necesario, con lo cual entonces estamos llevando solamente en ese elemento a una exageración o un desbordamiento, como es la palabra que ellos utilizan, de un simple parámetro de determinación de un elemento que fija la decisión o no de una sobre una la decisión del tribunal. Vamos a la lógica. ¿Qué dice el tribunal o qué dice la Corte sobre la lógica? A ver. Se venía diciendo que la decisión lógica implica la coherencia entre las premisas y la conclusión, como lo sabemos elementalmente, ¿no? Así como entre la conclusión de este proceso lógico y la decisión del juez. Muy bien. ¿Qué decía la Corte? No hay una coherencia entre lo establecido por la legislación vigente respecto a la acción de protección como premisa mayor y los hechos fácticos del caso, premisa menor, y han determinado llegar a una conclusión contraria a la Constitución y la ley. Ese era el razonamiento que tenía siempre la Corte. Así se falla el parámetro de la lógica. Y en un principio no suena adecuado, ¿no es verdad? Bien. Pero dice la Corte que al incluir en el parámetro de la lógica la exigencia de no contrariar la Constitución ni a la ley, se incurre en lo mismo que el parámetro de razonabilidad. Es decir, que la garantía de la motivación exige no solo una argumentación suficiente, sino que también sea correcta conforme al derecho. Entonces encuentran este mismo defecto también en el parámetro de la lógica, porque lo está llevando a un plano donde escapa al campo constitucional y está metiendo todo el campo normativo. Y al llevarnos al tema de la corrección y no quedarse en el tema de lo necesario, estamos también creando una mezcla de áreas. Finalmente, sobre la comprensibilidad, ¿qué es lo que decía la Corte? Una decisión es comprensible porque cuando goza de claridad en el lenguaje, con miras a la fiscalización por parte del gran auditorio social. Esta es una frase que la Corte la va a repetir de una manera un poquito irónica, ¿no? Más allá de las partes en conflicto. O sea, la Corte sostenía que el lenguaje utilizado en una decisión para que sea comprensible, pero hay un micrófono que creo que está abierto. Hola. Me parece que hay un micrófono abierto. Quien está utilizando Galaxy A20, por favor, le suplico con el micrófono. Galaxy A20, por favor. Quien tiene la administración de la sesión puede silenciar ese micrófono. Esa es tu oportunidad, esta es tu temporada. No, pues. No ganaste. Ahí fue. Gracias. Ahí fue. Y se quedó ese micrófono abierto. Pudiste. No podía, ¿no? Por favor. Ahora sí, doctor, lo escuchamos. Doctor, está muteado. ¿Ahí? Ok, gracias. Sí, doctor. Ok, entonces, el parámetro de la comprensibilidad, como se lo ha venido utilizando,
alude a la posibilidad de que el texto use un lenguaje inteligible, o sea, que se entienda, para el gran auditorio social. Es decir, se la llegó a vincular con la exigencia que está en el artículo 4, numeral 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, donde se establece que este artículo, no, este numeral del artículo, que los jueces deben alcanzar la comprensión efectiva de sus resoluciones a la ciudadanía. Pero la Corte sostiene que la garantía de la motivación lo que puede es exigir un grado mínimo de comprensibilidad, es decir, una comprensibilidad suficiente. En caso contrario, si pedimos otro tipo de comprensibilidad, toda resolución que no consiga ser comprendida por cualquier ciudadano común, parte de este gran auditorio social, sería inválida por esa precisa razón. Dense cuenta, mis queridos colegas, que en las tres críticas el tema termina exactamente en el mismo sitio. Lo necesario versus lo correcto, o la camisa de fuerza de meterse en algo absolutamente técnico. No escapa la comprensibilidad, porque dice, a ver, tiene que ser comprensible dentro de ciertos parámetros. Hay materias muy técnicas, hay materias muy complejas, y por más que uno trate de hacerlo comprensivo, no puede ser comprendido por todos los ciudadanos, ¿no? Eso lo puede hacer la prensa, lo puede hacer alguien que haga un resumen, pero el juez no puede tampoco hacer un lenguaje tan sencillo en un caso de este tipo como para que yo lo pueda, por ejemplo, leer ante cualquier persona y lo pueda entender. Es parte de una técnica jurídica, como cuando hablamos de temas médicos, como cuando hablamos de temas de ingeniería o temas que tienen que ver con áreas especiales. Entonces, lo que la Corte está sosteniendo es que nos hemos ido a un extremo, ¿no?, que termina tergiversando la verdadera intención de lo que se tiene que dar. Entonces, las conclusiones a las que llega en esta parte, las conclusiones a las que llega la Corte, es que si bien este test de motivación cumplió en su momento la función de guiar la verificación de las vulneraciones a la garantía de motivación, y aunque contiene elementos que pueden seguir presentes en la jurisprudencia de la Corte, porque no es que todo está mal, ¿no? Presenta varios inconvenientes. Para resumir, los siguientes. Primero, lo que ya se ha dicho, ¿no? Lleva la motivación correcta en vez de una motivación suficiente. Que el parámetro de razonabilidad consiste en la exigencia de que la motivación no contenga errores de interpretación y aplicación de la Constitución, la ley u otra fuente del derecho. Y entonces se desdibuja por abarcar, por querer agrupar a todo el ordenamiento jurídico. No se puede aceptar que una garantía se vulnere siempre que se viole una norma legal, cualquiera que ésta sea, ¿verdad? Peor en el contexto de las acciones extraordinarias de protección, porque la configuración procesal de las AEPs excluye en general las cuestiones de mera legalidad, como es bien sabido. Luego, que el parámetro de que el test ignora completamente que el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución, esboza una estructura argumentativa que debe tener o reunir una motivación para ser considerada mínimamente completa. Son requisitos mínimos. Cuando dicha estructura debería servir de base para dilucidar si una motivación es suficiente. Dicen que el test no abarca a la fundamentación fáctica, sino cierta jurisprudencia aislada. O sea, deja de lado la fundamentación de los hechos. Y aquí un poco quizás la parte más medular.
sostiene la Corte que este test se ha venido utilizando como si fuera una lista de control integrada por esos 3 parámetros. Es decir, como una especie de algoritmo como el que utilizan los sistemas Facebook, Instagram, qué sé yo, ¿no? O sea, una cuestión que empieza a comparar mecánicamente estos elementos, ¿ya? Y entonces el juez empieza a hacer una especie de máquina que empieza a meter en estos 3 elementos a ver si coinciden o no, ¿ya? Y que lo que corresponde más bien es que el juez responda al cargo de vulneración de la garantía de la motivación que haya específicamente esgrimido por la parte procesal. Es decir, tiene que bucear, para ponerlo en un idioma coloquial, en lo que fue parte de la impugnación respecto a la falta de motivación y empezar a ver si esos argumentos son válidos o no. Entonces, el test se volvió un procedimiento preciso, exacto, inflexible para comprobar el cumplimiento de la garantía de la motivación. Entonces, dice la Corte, un juez, por el solo hecho de aplicar uno a uno los parámetros de este test, puede intentar y hasta lograr persuadir a las partes y a la comunidad de que su juicio sobre una determinada motivación es acertado, con lo cual puede dar una falsa apariencia de exactitud y así maquilla los errores judiciales. Entonces, hasta aquí está muy bien. Hasta aquí está muy bien, pero debe haber una solución. Entonces, en su jurisprudencia reciente, la Corte ha venido estimando, ¿no?, que la aplicación del test de motivación no debe convertirse de ningún modo en una fórmula mecánica aplicable de manera general a todos los casos. Es el primer parámetro claro. No puede convertirse en una fórmula mecánica para todos los casos. Primera crítica. Tenemos un micrófono abierto, por favor. El doctor Simón González, por favor. Le agradezco, si yo el micrófono, le agradezco. Muy amable. Gracias. Simón González. Ya lo silenció. Bien. Finalmente, estos mencionados déficits del test de motivación fomentan la arbitrariedad, dice la Corte, al momento de establecer si una determinada resolución del poder público infringe la garantía de motivación. Entonces, de manera expresa, dice la Corte, se aleja de forma explícita y argumentada de su jurisprudencia del test de motivación, con arreglo al artículo 2.3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En su lugar, va a establecer pautas para el examen de un cargo de vulneración de la garantía de motivación. ¿No? Entonces, dicen, no hay necesidad de una lista de control con la que haya que auditar la totalidad de la motivación de un acto del poder público. Y por lo tanto, si no es necesaria una lista de control, ni estaba bien el test anterior, ni tampoco es dable que la Corte establezca una nueva lista de parámetros en reemplazo del test. Por lo tanto, lo que establece la Corte es lo que le ha dado por llamar pautas jurisprudenciales. Pautas jurisprudenciales que deberán seguirse pues en fallos futuros. Estas pautas jurisprudenciales parten de un criterio rector, que es el siguiente. Una argumentación jurídica es suficiente cuando cuenta con una estructura mínimamente completa. Una argumentación jurídica es suficiente cuando cuenta con una estructura mínimamente completa. Es decir, que ya varias veces mencionado, artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución,
establece elementos argumentativos mínimos que contemplan una estructura mínima de una argumentación jurídica. Y esta estructura mínima tiene 3 aspectos. Eran 2, pero la jurisprudencia ha terminado por meter un tercero, entonces dicen, terminan siendo 3. 1, enunciar en la sentencia las normas o principios jurídicos en que se fundamentan los juzgadores. 2, enunciar los hechos del caso. Y 3, explicar la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Con las típicas excepciones, pues, en los casos donde se basó en una controversia de puro derecho, o cuando existe acuerdo entre las partes sobre los hechos, o los hechos son notorios o evidentes, que ustedes saben, ya eso no requiere ningún tipo de prueba porque están exentos por la ley. Se preguntan, ¿cuán riguroso debe ser el juez frente a la motivación que examina? Y la respuesta que da la Corte es la misma que damos nosotros casi siempre a nuestros clientes. Depende, ¿no? Depende. ¿Y de qué depende aquí? De la naturaleza de los procesos y de las materias sobre las cuales se pronuncian. Y por supuesto hay procesos con un mayor o menor grado de dificultad. Y en esto yo entiendo perfectamente. Nosotros venimos de un sistema siempre muy positivo, positivista, exegético, muy literalista. Los jueces deben ser jueces. Y para que los jueces sean jueces, tienen que tener un campo de libertad, de decisión y de acción. A veces no se hace porque o se desconfía de ellos, o se quiere tener un excesivo control, ya eso es otro tema, pero lo que aquí está diciendo la Corte es, el juez tiene que tener cierta libertad para ver en determinados casos, ¿no? Más complejos, menos complejos, con un tipo de entorno u otro, donde va poniendo la medida. Y aunque eso a muchas personas les asusta porque da la imagen de mucha liberalidad o mucha discrecionalidad de parte del juez, yo pienso, y coincido con algunos autores, que en la justicia constitucional se necesita. Se necesita. Entonces, si este criterio rector, ¿no?, se incumple, ahí la argumentación jurídica adolece de una deficiencia motivacional. Es decir, aparece una expresión clave, la deficiencia motivacional, que va a ser el nuevo parámetro para ver si la motivación existe o no. ¿Cuándo existe deficiencia motivacional? Cuando se da por 3 elementos. La que se basa en la inexistencia, en la insuficiencia y en la apariencia. Es decir, cambia el criterio, ¿no? ¿Verdad? Hay un verbo, hay un criterio rector, ¿no? ¿Verdad? Que una argumentación jurídica es suficiente cuando cuenta con una estructura mínimamente completa. Esta estructura mínimamente completa es enunciar las normas o principios jurídicos en la sentencia, enunciar los hechos del caso y explicar la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero ellos dicen, a ver, ¿cuál es la medida de rigurosidad que tiene que aplicarse? Y entonces lo que dice la Corte es, este criterio rector se incumple cuando la argumentación jurídica adolece de lo que se llama deficiencia motivacional. O sea, estamos entrando en el corazón del razonamiento de la Corte. Y esta deficiencia motivacional se da cuando hay una de estas 3 clases de deficiencia motivacional: la inexistencia, la insuficiencia y la apariencia. ¿A qué se le llama inexistencia? Una argumentación jurídica es inexistente cuando la decisión respectiva carece totalmente de fundamentación normativa o de fundamentación fáctica. El ejemplo vendría a ser una sentencia de la Corte Provincial de Justicia
que contiene una mera transcripción de la demanda de acción de protección, las intervenciones que se realizaron durante la audiencia pública efectuada por el juez de primera instancia, y que posteriormente a ello, de modo automático y sin que se pueda determinar cuáles fueron los fundamentos de la sala y cuáles fueron los de las partes, concluye de modo general, abstracto, ha habido vulneración de derechos. Entonces, esa argumentación no existe, porque se dedicó a transcribir lo que dice A, lo que dice B, o para ponerlo de otra manera, lo que decía la acción, lo que se dijo por las partes durante la audiencia, ¿verdad? Y finalmente, cuando tiene que entrar a hacer la valoración, simplemente esta no existe. Entra directamente a una conclusión. Entonces, a eso se le habla la inexistencia como uno de los 3 criterios de deficiencia motivacional. No ha habido motivación. Simplemente dijo, esto es lo que pasó y ya está, ¿no? Y eso lo hemos visto en muchas sentencias nosotros alguna vez, tal vez en no materia constitucional, pero de foja tal aparece fulano de tal, ha dicho esto, de foja tal vive acá, en la audiencia dijo esto, en la audiencia el otro dijo lo de acá, ¿no? Y después de todo esto se concluye que A le debe pagar a B. ¿Y la parte emotiva dónde está? ¿No? O el juez ha llegado al convencimiento de que se ha cometido una infracción. Sí, pero ¿cómo llegó al convencimiento? Bien. El segundo elemento es la insuficiencia. Ya hablamos de inexistencia, vamos a la insuficiencia. Cuando la decisión cuenta con alguna fundamentación normativa o alguna fundamentación fáctica, pero no cumple el estándar de suficiencia necesaria. El ejemplo es, se afirma que según el artículo 86 de la Constitución, será competente para este tipo de acción constitucional la jueza o el juez del lugar en que se origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos. Y entonces analiza, en efecto, ¿no? El juez en que se origina el acto es fulano de tal, o es el sitio tal. Pero no termina de explicar por qué el segundo sí puede o no puede ser aplicable. Tenía que valorar 2 eventos y se quedó con el primero y no analizó el segundo. Cuando el juez tiene opciones, una opción A y una opción B, y utiliza, por ejemplo, la B, tiene que explicar por qué la A no caminaba. No es que dejó de motivar, pero motivó con insuficiencia. No nos dejó claros por qué descartó una de las opciones. Por lo tanto, no se puede hablar de inexistencia como en el primer caso, sino de insuficiencia. Existe, pero no llega a ser lo necesario. Y luego tenemos el parámetro que se da por llamar apariencia. Y se llama una argumentación jurídica aparente cuando a primera vista cuenta con una fundamentación normativa suficiente, una fundamentación fáctica suficiente. Pero alguna de estas fundamentaciones en realidad no existe o es insuficiente, porque está afectada por un vicio. Y entonces esto nos lleva a una subclasificación. Para que se viole la apariencia, o para que se dé, mejor dicho, la apariencia como un elemento de violación de fundamentación motivacional, la apariencia tiene que caer en uno de estos vicios. Es decir, la apariencia se abre a su vez en 4 elementos. Los 4 vicios motivacionales que afectan o que se derivan de la apariencia son la incoherencia, la inatinencia, la
incongruencia y la incomprensibilidad. Entonces, venimos de la inexistencia, de la insuficiencia, entramos a la apariencia, y en la apariencia se cree que sí, pero no cuando se dan una de estas cuatro circunstancias. Entonces, la incoherencia, la inatinencia, la incongruencia y la incomprensibilidad. ¿Cuándo se da la incoherencia? Cuando en la fundamentación, ya sea fáctica jurídica, de hecho o de derecho, se verifica una contradicción entre los enunciados que las componen. Por ejemplo, premisas y conclusiones, típica incoherencia lógica. O una inconsistencia entre la conclusión de la argumentación y lo que dice la decisión, lo que es una incoherencia decisional. Entonces, aunque parezca que está bien motivado, encontramos esta contradicción y por eso la apariencia, que es una ilusión, ¿no?, se destruye. O sea, la apariencia de que lo que nos daba la imagen de que estaba bien motivado se destruye porque en verdad había una incoherencia, ¿verdad? Ustedes, como yo, sabemos las bases clásicas del razonamiento lógico, ¿no? ¿Verdad? Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Entonces, no puede haber una incoherencia entre la conclusión y las premisas, porque se aplicó mal entonces el proceso lógico. El ergo, consecuencia, va a ser distorsionado. Para aplicar el ejemplo, el A1 de la lógica, ¿no? ¿Verdad? Si todos los seres humanos son mortales y Juan es ser humano, Juan es mortal. Pero si yo llego a concluir que Juan es inmortal, entonces definitivamente hay una tremenda incoherencia lógica, ¿no? ¿Verdad? No puede haberla. O si es que yo llego a la consecuencia que Juan es mortal, como debe ser, pero cuando la aplico al caso concreto, digo que no, que Juan es inmortal, porque en este caso es inmortal, entonces estoy haciendo una incoherencia decisional, porque a pesar de que hice bien el razonamiento, lo he trasladado mal a la decisión. Entonces, cualquiera de estas incoherencias terminan por ser un vicio de apariencia que forma parte de uno de los tres criterios donde hay una violación motivacional. La inatinencia implica que una argumentación jurídica es aparente. ¿Qué quiere decir esto? Que se vulnera la garantía de la motivación solamente si, dejando de lado las razones inatinentes, no quedan otras que logren configurar una argumentación jurídica suficiente. Esto, en otras palabras, es cuando se da la impertinencia, cuando no hay pertinencia. Es decir, yo pongo como elemento esto y esto como sustento, y entonces hay una apariencia, está bien. Pero después digo, oiga, un momentito, es como cuando le pongo a una mesa las patas que no le corresponden. Sí, la mesa está en pie por ahora, pero esto no es la medida, esto no es lo que le toca aquí, se va a venir abajo tarde o temprano. Entonces, usted está poniendo, ¿no?, elementos que no le corresponden. Por eso también forma parte de la apariencia, ¿no? ¿Verdad? Cuando no hay pertinencia, entonces, en las razones que se están poniendo, por eso se llaman inatinentes, se destruye esta apariencia de motivación, porque yo me he estado basando en algo, ¿no?, solamente para darle forma, y ahí ya entramos en un campo, pues puede ser una deficiencia voluntaria o involuntaria del juez, ya eso es otra cosa, ¿no? Para poder hacer, como cuando usted sabe que una pieza no entra en el rompecabezas, pero la quiere poner a la fuerza, ¿no? ¿Verdad? Ya está completo, pero ahí esa pieza no debe estar. Bien. La incongruencia se da cuando en la fundamentación, ya sea fáctica o jurídica, no se ha contestado algún argumento relevante de las partes procesales. O
no se contestó alguna cuestión que el sistema jurídico requería. O sea, hay incongruencia o frente a las partes o frente a la ley o la jurisprudencia. No se olviden que la congruencia es un elemento de proporción entre lo que el juez decide versus lo que las partes han solicitado. Y esta cuestión ya conocida de la incongruencia positiva o ultra petita, la incongruencia negativa o citra infrapetita, o la incongruencia mixta, la incongruencia, la extra petita, ¿no? Son partes fundamentales de la proporción que debe tener el juez en cuanto a su decisión. En este caso, fundamentalmente, se está acudiendo más a la incongruencia citra o infrapetita, ¿no? ¿Verdad? Cuando no se está contestando, se está dejando de tocar un argumento, ya sea de las partes procesales, por eso se llama incongruencia frente a las partes, o alguna cuestión que estaba en el sistema jurídico, es decir, una incongruencia frente a la ley o la jurisprudencia. El juez que deja de resolver algo que la ley lo obliga o que las partes lo han tratado, está haciendo una incongruencia procesal. La ley siempre dice, y ustedes lo saben más que yo, que el juez debe atenerse a lo que las partes le han sometido, pero que debe resolver todo lo que le han sometido. Y a veces hay una confusión con la incongruencia, sobre todo con la incongruencia negativa, con la citra o infrapetita. Cuando usted demanda $20,000 más capital, más intereses y una comisión. Y el juez le dice, le doy los $20,000, pero no le doy los intereses ni la comisión, porque de lo que ha analizado en el contrato no procede. Y entonces las partes dicen, como me dio menos, eso es incongruencia negativa. Eso es una equivocación grave. La incongruencia negativa se da cuando el juez omite resolver. Porque si el juez sí resuelve, pero me resuelve negativamente, se activan los medios de impugnación, horizontales o verticales que yo tenga. Pero eso no es incongruencia negativa. La incongruencia negativa es cuando el juez omite su decisión. Pero si ya decide, así sea contra mis intereses, eso es distinto. Más o menos por ahí va el tema, ¿no? ¿Verdad? Que el juez no puede dejar sin decidir algún argumento, ya sea sometido por las partes, ya sea que la ley lo obligue. Y finalmente, el otro parámetro es el de la incomprensibilidad. Es decir, cuando un fragmento del texto, ya sea oral o escrito, en que contiene la fundamentación normativa y la fundamentación fáctica, no es razonablemente inteligible para un profesional del derecho, o cuando la parte procesal interviene sin un patrocinio del abogado, causas de alimentos o de garantías jurisdiccionales que puede hacerlo sin abogado, ¿no? Y entonces ahí el ciudadano o ciudadana que está sin abogado no tiene el nivel de comprensión. Y usted me va a decir, oiga, pero eso fue lo que criticó la Corte y lo eliminó como uno de los elementos. Entonces la Corte dice, a ver, un momentito. Este tipo de incomprensibilidad, para que pueda vulnerar la garantía de la motivación, no se refiere a ese elemento de que sea inteligible o entendible para todo ciudadano común, o el famoso gran auditorio social. No es para que la puedan entender todos, ¿no? Sino que es un canon expresamente establecido para la función, para la jurisdicción constitucional, allá en el artículo 4, numeral 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales del Control Constitucional. Lo que dice la Corte que la incomprensibilidad implica es que la argumentación jurídica terminaría siendo aparente y vulnera la motivación si, dejando de lado los fragmentos de textos incomprensibles, no quedan otros que logren configurar una argumentación jurídica suficiente.
Dicho de otro modo, si yo le doy a usted un fallo y yo le digo, ¿sabe qué? Con este fallo usted vaya a explicárselo a personas no abogadas. Y usted trata de hacer ese trabajo y no lo puede hacer. Porque es tan complejo, es tan técnico, que simplemente no logra poderlo traducir. En ese momento falla la incomprensibilidad. No es el hecho de que no se comprenda para todos, porque no está hecha para que la sepan todos, ¿no? Claro, las personas con formación jurídica la captan, las personas con algo de formación jurídica la captan, personas con un buen nivel de instrucción, aunque no sean abogados, pueden captar una buena parte. Pero no está hecha para todo el mundo, como decía anteriormente la Corte. Eso es imposible, eso es un sueño, eso no va a pasar. Y de aplicarse, ninguna pasaría el test. Porque basta con que yo lleve una sentencia, se la lleve al señor que vende caramelos en la esquina, con todo el respeto del mundo, pero no la va a entender, es lógico. Entonces lo que dicen es la incomprensibilidad no es de ese nivel, sino que es de tal grado, que está tan compleja que no hay forma de hacerla comprensible. Y esto nos lleva a algo que todavía no existe en nuestro ordenamiento jurídico de una manera al menos obligatoria, que es la obligación que hay en otras partes ya, como en México, por ejemplo, desde hace algunos años, la obligación de que en casos técnicos, donde están involucrados derechos, por ejemplo, de niñez y adolescencia, el juez tiene la obligación de hacer un fallo paralelo que pueda ser leído al menor y que lo entienda, ¿no? Hay un par de casos emblemáticos donde hay jueces que, yo no digo que han exagerado, pero a las finales lo han hecho de una manera muy especial, ¿no? Hay un caso famoso de un juez que le dirige una carta al menor y le explica por qué ha tenido que tomar una decisión respecto a sus padres y por qué ha tenido que tomar una decisión respecto a su a la custodia, por qué él va a tener que estar con uno de sus dos padres, y se lo hace como una especie de carta. Está bien, es un estilo, pero lo que hay atrás de eso es el deseo de que los fallos puedan llegar a la mayoría de las personas. Pero lo que la Corte dice es no lo podemos hacer mintiéndonos, ¿no? Para ponerlo de esta manera, porque un fallo en la manera que está escrito con el idioma legal jamás va a poder ser entendido por la gente si no hay un proceso de adaptación. Con estos elementos, entonces, la Corte Constitucional está analizando desde hace ya algún tiempo los procedimientos, las motivaciones, y su intención, al menos, es tratar de ser más jueces. Es la forma en que yo lo entiendo, ¿no? No ser una máquina donde metemos un producto y sacamos una conclusión, sino entender que hay parámetros mínimos y una vez cumplidos esos parámetros mínimos podemos entrar a hacer el proceso valorativo de la siguiente fase. No tenemos un tiempo suficiente como para saber si este procedimiento es mejor, siempre habrá un elemento subjetivo, ¿no? Habrá quienes defiendan el sistema anterior. Habrá que esperar algunos años para ir viendo exactamente, porque en derecho nada se puede evaluar en un año, en un año y medio. Hay que dar un proceso largo, pero sin duda viene a ser un cambio de los más importantes que ha tenido la justicia constitucional ecuatoriana en los últimos años, porque romper con un sistema utilizado a rajatabla por una corte y criticarlo y cambiarlo completamente por otro parámetro definitivamente es histórico. Y posiblemente en los libros de derecho constitucional ecuatoriano a futuro se hablará de estas dos etapas o estas dos escuelas o estas dos formas de analizar. Doctor González, le suplico. Doctor González, le suplico, por favor. Bueno, igual ya estoy terminando. Entonces, con esto he tratado de hacer un resumen de una sentencia muy extensa, muy técnica también, muy técnica, que tiene muchos pies de página con muchas explicaciones, pone muchos ejemplos de sentencias anteriores y sentencias actuales. Es bastante
en ese aspecto ha sido bastante, trata de ser muy amigable, pero es muy extensa y sí hay partes que sí se pone muy técnica, ¿no? El ponente es el doctor Ali Lozada, fue mi profesor en mi diplomado de argumentación jurídica y es un hombre pues que mano derecha muchos años el doctor Manuel Atienza y obviamente gente muy preparada en materia de argumentación jurídica y a veces pues hay que seguirlo lento porque se mete en temas muy interesantes, pero que no todos lo tenemos de una manera al día, ¿no? Entonces, por eso he tratado de llevarlo a un idioma un poco más sencillo y espero haber podido en algo, haber despertado la curiosidad en quienes no la habían podido chequear antes y sobre todo para que en los futuros casos que ustedes tengan de acciones extraordinarias de protección, no se extrañen de que no les aplican los parámetros que usted ya había estudiado o que ya le había pasado en casos anteriores. Con esto concluyo la intervención, agradeciendo nuevamente la invitación del Colegio de Abogados del Guayas. Hola. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, agradecemos la intervención del doctor Javier Aguirre. ¿Alguna pregunta? Vía Zoom primeramente. Los compañeros que están vía Zoom, ¿alguna pregunta para el doctor Aguirre, Javier Aguirre, nuestro expositor de la tarde y noche de hoy? Bien, cuando no hay preguntas significa una de dos cosas, o estuvo muy claro o no se entendió nada. Para doctor, mí claro, Javier, como siempre usted muy claro, doctor Javier Aguirre. Muchas gracias. Alguien está preguntando, creo. La doctora Malena Galvez. Sí, doctor, ¿cómo está? Muchísimo gusto. Malena Gracias, Galvez. igualmente. Esta nueva sentencia a mí me deja sin piso porque yo siempre he analizado todo con el text de control constitucional. Sí, me deja muy sin piso. Pero quería saber si es más que todo este análisis de la nueva Corte Constitucional es para la presentación de acciones extraordinarias de protección o ya para todo el contexto de la aplicación de una impugnación contenciosa tributaria a una resolución administrativa del SENAE. Ya no puedo aplicar el texto anterior, sino ya me tengo que ir por la nueva sentencia de la Corte. Sí, el parámetro de la Corte General, la Corte lo va a utilizar en todos sus fallos y le reitero, no es que esta sentencia dice vamos a aplicar. Lo que ellos dicen es ya lo dejamos de aplicar, sino que ahora ya vamos a explicar bien los parámetros que vamos a utilizar. Pero ellos mismos aducen que ellos ya dejaron de aplicar el test de motivación desde inicios de sus actividades. Y también dejan en claro que no es que todo lo que está incluido en el test lo archivan, ¿no? O sea, dicen, hay elementos que van a seguir subsistentes, pero no con esa frialdad o esa estrictez que estaba. Pero definitivamente los parámetros que se van a utilizar ahora son para todos los casos, para todo. No lo han seleccionado para un tipo específico de acción o un área específica, ¿no? Para todo lo que les llegue a ellos y tenga que haber una decisión, pero siempre en el análisis de motivación, porque ellos también deciden sobre otras cosas que no tienen que ver específicamente con el tema de motivación, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando tienen que analizar específicamente una alegación de falta de motivación, se van por ese lado. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted. Bien, creo que no hay más preguntas por ahora. Le cedo la palabra a los señores organizadores. Mis amigos del colegio, allá.
Queremos agradecer la presencia del doctor Javier Aguirre. Muchísimas gracias en nombre del Colegio de Abogados del Guayas, mi estimado doctor. Muchísimas gracias de todos los asistentes, tanto del auditorio del Colegio de Abogados del Guayas, que se dieron cita, y también vía online. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos el día de mañana. Y una vez más, gracias a mi estimado doctor. Su certificado se lo vamos a hacer llegar a su estudio jurídico. Muchísimas gracias. Muy gentil. Al nombre del Colegio de Abogados del Guayas. Muy buenas noches con todos. Gracias a todos por su presencia. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor Javier Aguirre. Felicitaciones. Gracias, Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, mi estimado doctor. Buenas noches. Gracias, doctor, por la invitación. Muchas gracias al Colegio de Abogados del Guayas. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuelito, y a todos los presentes. Gracias, estimado doctor.